Arqueología Mexicana, una gran revista para entender qué está pasando en nuestro país en función a su pasado. Arqueología Mexicana es editada y muy bien editada por mi amigo que está aquí con nosotros esta tarde, Enrique Vela, que hace rato no te veía, ¿verdad? Ya tiene desde el año pasado. Pues tú es mi productora, que no sé qué le hiciste y ya no te invita, es Francine, seguramente es Francine. No, pero este número, que es una edición especial, hay que decirlo, habla sobre dos cosas que yo nunca he entendido por más que la vea, los códices. Entonces aquí hablan ustedes de dos códices, el Colombino y el Becker I, que además en la revista dan ustedes una edición facsimilar, sí, que es extraordinario. Y hablan sobre la historia de los señores Ocho Venado y Cuatro Viento. Los nombres son hasta son poéticos, sí, ¿no? Sí, hay una poética detrás de los nombres. ¿De qué trata esto, Enrique? Explícanos para entender un poco, porque lo que hablamos antes de ir al aire, fue tan aplastante la conquista que hicieron nuestros ancestros sobre nuestros otros ancestros, porque fue una conquista de una cultura contra otra, y la cultura dominante obliteró tanto a la cultura nativa, que a veces pensamos más como griegos y romanos y hasta egipcios, que como nahuas. Sí, se tiende a pensar que el pasado prehispánico de México son los aztecas. No. Y sí, bueno, son ellos más, un montón de culturas más, ¿no? Lo que pasa es que ellos fueron los dominantes y me aplastaron. Sí, de algún modo. Y bueno, lo que cuentan estos códices... Son nahuas. Estos códices son mixtecos. Mixtecos, bien. Hay cerca, depende del criterio, 16 o 17 códices prehispánicos. De lo que se salvó de las quemazonas. Deben de haber sido miles. Y quedaron 17 prehispánicos, de ellos unos 4 o 5 son mixtecos, y de esos 5, solo un códice prehispánico está en México, es el códice colombino. Todos se fueron. Todos están en Europa. ¿No hay forma de recuperarlos? Pues yo creo que no vale la pena, ¿eh? No, ahí están bien cuidados. Ahí también, porque se facsimila todo y ya. Haces del objeto un símbolo, sí, que es un poco ese uso del pasado que no debe darse, ¿no? Pero el colombino está aquí en México. Ahora, ¿quiénes eran los mixtecas? Los mixtecos son habitan principalmente Oaxaca y parte de Guerrero, y son una de las culturas de más profundidad histórica que hay en que su gran ruina arqueológica. Fíjate que curiosamente no hay un sitio arqueológico así como Monte Albán o como Teotihuacán, Mitla. Así, mixtecos, no. Mitla es zapoteco, se tiende a decir que es mixteco, sí, pero en realidad es zapoteco. Lo que pasa es que al momento de la conquista de los españoles, los mixtecos estaban invadiendo, lo que decíamos, estaban invadiendo los valles centrales de Oaxaca, ya estaban cazando con señores zapotecos. Siempre fue una matadera aquí antes de que llegaran los españoles. Pues, la guerra es lo común. Es lo común, ¿no?, de nuestra especie, ¿verdad? También no es para que luego por ahí alguien ande diciendo que en estas cosas que aparecen de la guerra, del Zompantli y todo esto, que están las raíces de la narcoviolencia actual. No, es un payasadas, ¿no? Bien, entonces, ahí serán los mixtecas. Estos códices, platícanos. Bueno, es que este códice en realidad es uno solo. Ah, ¿sí? Sí, una parte se quedó aquí en México. El colombino. El colombino, y la otra la adquirió de una manera que no sabemos bien, porque a finales del siglo XIX, un coleccionista alemán y terminó en Viena. Siempre ha habido un tráfico de arqueología mexicana y la sigue habiendo. Sí, bueno, y en esa época no había leyes, pues, propiamente que impidieran que se diera este trasiego de los objetos. ¿El colombino es la primera parte o el Becker es la primera parte? El colombino es la primera parte. Bien. Ahí viene la explicación de la historia, y el Becker, de hecho, una página del colombino, ya los estudiosos vieron que cae dentro del Becker. Entonces nosotros tenemos una numeración como vienen las páginas, y de repente la gente va a encontrar que viene la página 15 del colombino, luego la 17, porque la 16 va dentro de la secuencia del Becker, ¿no? Bien. ¿Y qué nos dicen? Bueno, cuentan la historia sobre todo de Ocho Venado y Cuatro Viento. Ocho Venado es muy famoso. Que eran reyes. Eran señores, sí, gobernantes, ¿no? Bien. Ocho Venado es muy famoso porque es Alfonso Caso, el gran arqueólogo mexicano, que hizo mucho trabajo. Una de las cosas que estudió fueron los códices mixtecos y Ocho Venado. ¿De qué años son? ¿de qué año este códice? De 1100 más o menos, Bien. digamos, más o menos. Ocho Venado vivió entre 1065, 1015, más o menos. ¿Y el códice viene del 1100? ¿O fue posterior? Como la Biblia, que se escribió en tal año, pero lo que son las tradiciones que se van recuperando, ¿no? Lo interesante de estos códices también es que una vez que se da la conquista de la Mixteca, de Mesoamérica, de la Mixteca,
los que los tenían en posesión, o sea, los indígenas que lo tenían en posesión, se lo quedan, lo guardan bien y lo empiezan a utilizar para reclamar derechos de cacicazgo, que muchos gobernantes indígenas, los españoles los nombraban caciques. Fue una genialidad, digo. Porque conservan más o menos una estructura que era funcional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tiene anotaciones ya en caracteres latinos, en mixtecos, pues, o sea, de los pleitos que estaban reclamando en ese entonces. Increíble. Hacia finales del 18, 1777, por ahí, todavía lo tiene un cacique mixteco, ¿no? Y ya luego, como lo usaban para estos litigios jurídicos, en algún momento se lo dan a los abogados, a quienes les estaban ayudando a llevar los litigios, y terminan en la ciudad de Puebla, ¿no? Okay. Eso que te estoy contando así muy rápido es la vida de un señor ha dedicado su vida a investigar eso, ¿no? De todos esos detalles. Y bueno, pues ya lo terminan en manos de un coleccionista y otro de Alfredo Chavero, que lo compra para exhibirlo en España con motivo del 4º centenario. Por eso se llama Colombino, porque le ponen el nombre en honor a Colón. Sí, claro. Entonces, y hay que decir que es reciente más o menos que empezamos a saber con detalle el contenido de este códice, porque está muy deteriorado, pero no deteriorado por el paso del tiempo solo, sino porque al parecer como lo ocupaban para presentárselo a los españoles, se lo fueron acabando. Los propios indígenas le borraban las escenas de sacrificio, por ejemplo, o algún nombre que no les convenía que se viera, o sea, que eso también es parte de la historia, ¿no? Entonces, el estudio muy detallado, muy preciso, muy al día de lo que sabemos de nuestra historia y arqueología de la Mixteca es de Manuel Hermann, que a esto se ha dedicado. Es fascinante. Una edición especial anterior fue el Códice Nuttall, que son códices paralelos a este. El Códice Nuttall es más amplio, es más bonito, está mejor conservado, también es mixteco. Pero a mí me encanta. También narra la historia de Ocho Venado. Sí. Ocho Venado, ¿cuál es su historia? Ocho Venados debe haber sido un señor muy poderoso, tanto que se le dedicaron estos manuscritos, ¿no? Aparece con constancia en la historia mixteca. Y lo que narran es cómo él asciende al poder, pero no solo se dice Ocho Venado ascendió al poder y todo eso, sino que se da el contexto mitológico en el que lo que justifica su ascenso, que va a ver a los dioses. Igual que en todo el mundo, es que es común. Es que en todo el mundo, los gobernantes siempre eran por derecho divino. Sí, por eso se casaban nada más entre ellos, porque los dioses habían creado este linaje gobernante y entonces los matrimonios nada más se podían dar entre miembros de ese linaje, si no se perdía, ¿no? Y todo eso está puesto ahí, ¿no? Se dice con qué señora se casaron, quiénes eran los hermanos, quiénes eran los padres. Algo se dice en este códice y otro en otras cosas en los otros códices, sobre todo el Nuttall. El Nuttall lo publicamos hace unos 4 o 5 años, es un códice maravilloso, en mi opinión el mejor códice que ha llegado, que conocemos, porque además son códices, los mixtecos son los únicos códices históricos, o sea que tienen nombres de personas reales. O sea, los demás son más mitológicos. Sí, son calendarios, son adivinatorios. O sea, esta es historia viva. Digamos, sí. A mí me encanta, yo leo, por ejemplo, para que la gente se imagine, ¿no? Comienza una nueva escena en la que se representa el año 7 casa, que es el 1097, y el inicio de un largo viaje encabezado por el señor Diez Viento, el sacerdote Nahua, que habíamos visto desde el principio, y un individuo llamado Uno Pedernal, que lleva a cuestas a una mujer cuya cabeza se asoma por la bolsa que trae a sus espaldas. Todos estos personajes portan báculo y abanico en señal de que son emisarios, viajeros o embajadores que recorren el camino amarillo que ya ha aparecido en páginas anteriores. Es interesante mencionar que Diez Viento lleva pintura bucal roja y una banda con círculos de turquesa en la frente que caracteriza al dios Nueve Viento comúnmente representado en la Mixteca. Te empieza a imaginar la escena, Sí, y hay que imaginarse que esas descripciones están por 60 y tantas páginas. Wow. Y que aparte están todos los otros códices, ¿no? Entonces, estos manuscritos los tenían en frente de sí alguien, ¿no? Y hacía lo que acabas de hacer tú. Al ir viendo las figuras, iba vas poniendo la mano y vas siguiendo con el dedo. Y bueno, pues los señores de cada lugar, los parientes, son de una riqueza impresionante. La gente puede comprar la revista y hasta la venta. Y puede entrar al sitio arqueologíamexicana.mx. Sí, hoy te felicito. Siempre, más seguido, 7 meses. Digo, ya yo me voy a encargar que vengas cada mes con cada número ordinario y especial. ¿Sale? Okay, muy bien. Enrique, como siempre, muy agradecido. Enrique Vela es el editor de la revista Arqueología Mexicana, @arqueomex.
o arqueologiamexicana.mx. Léanla y aprendan.